mental. Es un derecho sagrado, nadie debe estar excluido, este es nuestro legado. No podemos renunciar al derecho de soñar. Este siglo nos exige la urgente necesidad de apostar por nuevos retos en la búsqueda constante. La salud, el bienestar y la paz del continente. La salud mental es un derecho sagrado, nadie debe estar excluido, este es nuestro legado. Muy buenas tardes, estimables colegas y público en general que nos escucha. Estamos acá en nuestro programa Psicología Costarricense en Acción, transmitiendo nuevamente en vivo desde las instalaciones del Colegio Profesional de Psicólogos y Psicólogas. Mi nombre es Ángelo Argüello Castro, presidente del colegio. Contarles que este programa de Psicología Costarricense en Acción está disponible en YouTube. En YouTube pueden ver y repasar varios programas que hemos tenido a lo largo tanto del año pasado como de este año, y creemos que ese material puede ser muy didáctico, por ejemplo, para docentes en psicología que quieran tratar diversidad de temas y paradigmas que hemos tenido expertos y expertas de muchas áreas en esta silla de entrevista de Psicología Costarricense en Acción. Pues hoy no es la excepción, tenemos nuevamente invitada a una colega experta en un área para desarrollar un tema muy hermoso, que es el tema de cómo acompañar a las familias cuando en el seno de un hogar existe un miembro que tiene el problema de el Alzheimer o, por qué no, de cualquier otro tipo de demencia. Cómo la familia juega un papel importantísimo, pero también necesita el acompañamiento y el apoyo de los y las profesionales en psicología, en tanto, como nos va a explicar la invitada, hay una serie de fenómenos que se dan de manera concomitante en los miembros de la familia que los hace también candidatos a ser, ¿por qué no?, pacientes o clientes de nosotros como psicólogos y psicólogas en los acompañamientos que demos en esta área. Entonces, sin más, quisiera contarles un poco el currículum de la compañera que nos acompaña. Ella, además de ser licenciada en psicología, tiene certificaciones tanto en el área de psicogerontología como en el tema de la promoción de la salud mental y la prevención del suicidio. Tiene más de 15 años de colaborar específicamente con la Asociación Costarricense de Alzheimer y otras demencias, que es un tema al cual vamos a hacer referencia el día de hoy, ASCADA. Pero además se ha desarrollado mucho en todo lo que es el área de acompañamiento de las familias, y me gustó mucho que leí en su currículum desde un modelo sistémico, lo cual, como ustedes saben, pues yo soy un apasionado de la sistémica y entonces eso me alegra muchísimo. Pues sin más, les presento y aprovecho para agradecer a la doctora Paula Garro Ramírez, quien hoy nos hace el honor de visitarnos al Colegio de Profesionales en Psicología para hablar de un tema tan importante como es el Alzheimer y cómo ayudar a las familias a afrontarlo sanamente. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, Ángelo. Bueno, para mí todo un honor estar aquí en nuestra casa, ¿verdad? Porque al final el colegio tiene que ser nuestra casa, y que se brinden estos espacios para poder compartir la experiencia de cómo ha sido la consulta, ¿verdad? Que a veces también nos quedamos como
incluso para las personas que están estudiando, ¿verdad? ¿Cuáles áreas hay para desenvolverse? Y pues por situaciones de la vida o la vida que te va marcando caminos, yo me fui involucrando desde que comencé la carrera con el área de las demencias, ¿verdad? Y fue muy curioso porque incluso había empezado con que yo quería infantil, toda el área de infantil, y terminé en gerontología, ¿verdad? En psicogerontología, esas vueltillas que van dando ahí a lo largo de la carrera, la vida. Y pues aquí estoy para contestar todas esas inquietudes que existan en torno a lo que es el trabajo con familias en el cuidado. Excelente, excelente, muchas gracias. Bueno, justamente el eslogan de este programa es: una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Entonces, para nosotros es importantísimo que personas como usted, con vasta experiencia en un área, le puedan hacer ver tanto al profesional en psicología como a los futuros psicólogos y psicólogas esas cosas que muchas veces solo en la práctica logras asimilar, comprender de manera más integral, y que por eso es tan rico compartir esas experiencias, ¿verdad? Y a propósito, una de las últimas experiencias de la colega es el haber construido este manual que les comento el título. Se llama Alzheimer, Manual de Afrontamiento ante el Diagnóstico, una guía para la familia cuidadora. Y como le decía a la colega, el interés mío, además de conocer su experiencia, era hacerles ver a todos los colegas y, por qué no, a las familias que pudieran estar viendo este programa, que si quisieran adquirir este manual, que tuve la oportunidad de leerlo y me parece excelente, me parece escrito de una manera muy clara, como para que todo familiar pueda leerlo y encontrar en él muchas respuestas, sugerencias ante una situación tan compleja como puede ser el Alzheimer. Pues compartirles que existe un número en Ascada donde podemos llamar y gestionar para que nos hagan llegar el manual que tiene un costo muy económico. Me comentaban que su valor es 5,000 colones, más lo que cobre el envío, ¿verdad? Ya sea a través de correos de Costa Rica, dependiendo de donde la persona se encuentre. Pero aprovecho para dar el número y lo estaremos dando al final del programa nuevamente. Este es 83090910. Entonces, ojalá que lo anoten por ahí, por si en algún momento quisieran acceder a este material didáctico tan importante. Repito el número: 83090910. Es específico de la Asociación Ascada, ¿verdad? Sí. Y entonces ahí pueden coordinar con las personas encargadas para que les pueda llegar el texto a sus manos. Y justamente te iba a proponer, colega, que para hacer una entrevista un poco más estructurada que las de costumbre, quería seguir el guión del libro, si le parece, ¿verdad? Okay. En términos de que nos fuera contando un poco, porque me parece que el libro de alguna u otra manera nos lleva por este mundo del Alzheimer y las familias, y de una manera muy ordenada. Por ejemplo, lo primero que yo me atrevería a hacer, si me lo permiten, es leer textualmente la dedicatoria, porque desde la dedicatoria a mí en lo personal me llegó, ¿verdad?, que valía la pena seguir leyendo el libro. Dice la dedicatoria: a todas esas personas que por vueltas de la vida hoy se encuentran cuidando a un ser querido, les decimos que no están solos. Esta guía está inspirada en todas las esposas, esposos, hijos, hijas, hermanos, madres, amigos, tías, nietos, que día a día van aprendiendo a cuidar
y poco a poco han olvidado cómo cuidarse a sí mismos. Este manual es dedicado a todos ustedes, extendiendo nuestra total admiración por el esfuerzo de cada día. Inspirador. Y como la mayoría de los manuales, al principio partimos de un capítulo un poco más teórico, dando un poco de educación para la salud, hablando acerca de generalidades de la enfermedad. Y quisiera que nos explique un poco esto, ¿verdad? Que usted plantea en el texto, de que lo primero que tiene que entender una familia es que el problema del Alzheimer tiene grados de evolución, ¿verdad? Y no el diagnóstico es igual para todos. Sí. Aquí haces una división entre etapa temprana, etapa intermedia y etapa tardía. ¿Cómo es eso? Claro, de hecho, quiero, como dice Ángelo, ¿verdad? El hacer un resumen de la estructura y partamos del título para contestar esa pregunta. El título, Manual de Afrontamiento ante el Diagnóstico. Ya desde ese día tenemos que saber, como profesionales en psicología, que fue lo que yo visualicé en ese momento, es, wow, ¿cuántas personas no van a un consultorio y le dicen, tu prueba salió alterada, hay un cáncer, tu prueba salió alterada, lo que estamos es presentando un deterioro cognitivo, para luego ya empezar a investigar qué tipo de deterioro cognitivo. Siempre hay un médico dando un diagnóstico, ¿y quién lo ataja? Nos toca a nosotros. Y usualmente no nos estamos enfocando cómo ir de la mano con ese diagnóstico y ese afrontamiento. Entonces, esta guía viene para que las personas entiendan que hay que pedir ayuda desde el minuto 1. Desde el minuto 1, desde el momento que usted tiene un diagnóstico, pida ayuda, aunque usted se sienta, que eso es lo que pasa, que lo vamos a ver, súper empoderado, de yo amo mucho a esta persona, yo la voy a ayudar, yo voy a tener las fuerzas, y entonces nace un cuidador que tiene mucha energía. Y ahí, bueno, vamos a ver más adelante cómo es que nace ese cuidador sin darse cuenta que es el cuidador principal, ¿verdad? Se convierte en cuidador principal sin haberse dado cuenta. Entonces, el módulo 1 son generalidades de la enfermedad. ¿Por qué generalidades de la enfermedad? Porque la educación es sumamente importante. Hay que educarse, pero no sobreinformarse, que son dos parámetros que marco la diferencia, porque Internet es una maravilla, pero puede resultar un gran traicionero de la salud mental, y más si estamos frente a exámenes médicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las personas? Que al final toman un examen de laboratorio, un TAC, un reporte de lo que sea, y empieza a buscar en Google, y empieza a ver qué es lo que hay, y la persona se empieza a llenar de ansiedad. Porque viene revuelto de todo. Claro. Desde lo más grave, lo más quizá, y yo rápidamente, peor aún si tengo una visión catastrófica muy, muy amplia, me voy quizá a cosas que nada tienen que ver con el paciente, que en este caso es el familiar mío. Claro. Y es que necesitamos conocer, lo que yo llamo es, hay que conocer el elefante. Bueno, y si tenemos, ¿verdad?, una situación, necesitamos conocer esa situación. Y ojo que aquí estamos partiendo de que ya nos dijeron que es Alzheimer. Pero llegar a un diagnóstico fijo de una demencia es muy complejo. O sea, de hecho, realmente casi que post-mortem es que realmente se sabe si al final era propiamente Alzheimer, ¿verdad? Al final puede ser que 5 años después es una demencia mixta, puede ser que después pasó a vascular. Entonces, ¿qué le vengo diciendo yo a las familias en todo este proceso? Al final el nombre y el apellido, a nivel emocional y a nivel de cuidador, una cosa es a nivel de paciente, a nivel emocional y a nivel de cuido, no importa, porque trabajamos con los síntomas, lo que la persona está presentando. Y este módulo 1 lo que dice, estas son las generalidades. Y
existen porque ahí vienen mencionadas, porque es una de las primeras preguntas que hacen las familias, que es, ¿en qué etapa está? ¿Verdad? Y no es tan importante, vieras, no lo es. Yo, bueno, esas son las etapas o las fases, ¿verdad? Que también hay fases que se plantean a nivel médico. Pero yo a las familias, cuando empiezo a trabajar estos procesos de psicoeducación, porque así es como se llaman, ¿verdad? Los procesos de psicoeducación familiar ante un diagnóstico, les empiezo a decir, vamos a valorar lo siguiente, que también viene en ese módulo, es qué tan autónoma es la persona en este momento de la enfermedad. O sea, si su sintomatología le permite caminar, hablar, bañarse, vestirse, porque a veces llegan con mucha angustia ante el diagnóstico y yo, pero si habla, camina, eso es lo que necesitamos mantener. A veces hay patologías que deterioran el área frontal del cerebro, ¿verdad? Digamos, las demencias frontotemporales, por ejemplo, podrían evidenciar más deterioro en la persona que, por ejemplo, un Alzheimer, que puede ser un poquito más paulatino, ¿verdad? O que va haciendo como esa pérdida de memoria que normalmente es la característica. No sé por qué se usa el ejemplo de las llaves y todos perdemos las llaves, pero bueno, el ejemplo de las llaves, ese ejemplo no sirve, sí, realmente. Si no todos caemos en el diagnóstico. Exacto, ese ejemplo no sirve, pero que la persona metió algo en el refri que no era, bueno, eso también es medio ejecutivo, pero el tema es que la persona se fije qué tan autónomo es, y yo mantengo esa independencia. Si yo ya le hago las cosas a la persona, porque las necesito hacer, porque no las puede hacer por sí misma, yo les digo, ok, sí ha avanzado, ahí sí hay un deterioro significativo, porque alguien olvidando las cosas puede vivir muchísimo tiempo, y nada pasa, sigue siendo autónomo. Entonces, bueno, yo realmente es que me apasiona mucho trabajar este tema, y en consulta abordamos eso, entonces la gente se va con una sensación de, wow, sí, hay un diagnóstico, pero no es un destino, digamos, no es como que ya se acabó la vida. Sí, estás más enfocada en lo que llamamos un diagnóstico de funcionalidad para identificar los apoyos necesarios. Y en ese sentido me gustó mucho que usted lo deja visualmente claro en un gráfico aquí, donde le explica a los familiares que puede estar en una condición de autonomía, puede estar en una condición de transición, que decís hacer con, ¿verdad? O en una condición de dependencia, que es hacer por, ¿verdad? Pero no hay que brincárselas. Exacto. ¿No? O sea, y en eso pues hay que tener cuidado, porque me imagino que si una persona está en una etapa donde lo que necesita es solo acompañamiento o supervisión, y yo por angustia, por ansiedad o por culpa le empiezo a hacer absolutamente todo, más bien le estaría produciendo un daño. Un daño, es que eso es lo que se produce, un daño. En la guía vienen ejercicios prácticos, entonces viene esta parte teórica. ¿Y qué se recomienda, por ejemplo, una vez que se explica esta diferencia entre hacer con y hacer por? Es esa transición. Y se le pide a la persona que haga una lista de actividades que a veces le están generando el desgaste al cuidador. Es que tengo que alistarle la ropa, porque esto, porque lo otro. Bueno, ¿hay que alistarle la ropa o le estoy alistando la ropa porque pienso que hay que alistarle la ropa? Entonces empezamos a hacer la lista de cosas, de necesidades, y marcamos bien en qué es autónoma la persona, entonces fortalecemos para prolongar esa autonomía, y vemos qué cosas hago por la persona, y ver qué hago por chineo, llamémoslo de alguna forma, qué hago por tener muy bien a esa persona, y ayudo nada más. Por ejemplo, hay gente que empieza a vestir a su familiar sin que esta persona haya perdido la capacidad de movilidad para la vestimenta. Pero tal vez las medias sí hay que ayudarle. Entonces dejo que se ponga toda la ropa y solo hago con la persona,
no hago todo, ¿verdad? Hay excepciones que hablo con las familias, digamos que vamos para una reunión que tiene que ser muy rápido, que el asunto es un tema totalmente distinto. Pero si hablamos de querer cuidar y no hacer un daño, no adelantemos etapas. Porque hacer por es adelantar etapas. Sí, por ejemplo, yo lo he visto en el campo de la rehabilitación, que en esas áreas el chineo no es bueno, ¿verdad? Más bien es como el motivar, el retar, más bien la búsqueda de que la misma persona haga su máximo esfuerzo por lograr lo que pueda, pero por lograrlo. De hecho, cuando uno se empieza a formar en el área de gerontología y se sensibiliza con la persona adulta mayor, empezamos a quitar todos los edadismos ahí que puedan surgir, ¿verdad? Todos estos constructos de lo que es la vejez, que al final hay mucho mito. A mí mi misma familia a veces me dice, uy, pero ¿por qué usted es así? Mi abuela tiene 93 años, 92 años, va a cumplir 93. Y ella es, el área de lavado de platos es sagrado, ¿verdad? Pero siempre todo el mundo trata de lavarle los platos y la quitan y le dicen que no. Y yo al final, yo te digo, si quiero lavar platos, lávelos. Sentido de vida. Para ella es importante y lo logra hacer. No se está poniendo en riesgo su integridad, uno puede observar que no sea que se va a caer, pero no quitarle las tareas a las personas, porque eso va a generar una influencia en el deterioro cognitivo, ¿verdad? Y parte de lo que se busca con estos manuales de afrontamiento es que no nazca un nuevo paciente, que eso es algo muy interesante que se genera con los cuidadores cuando se da el burnout. Claro, comprendo. En esta parte también das una serie de consejos muy claros para los familiares. Por ejemplo, a propósito de lo que estamos diciendo, ayude a mantener la dignidad de la persona. Sí. Eso es. Sí. A todos los colegas, ¿verdad?, que están empezando a trabajar en estas áreas o que tal vez les interese, punto número 1, hablarle a la persona. Así sea que tenga un deterioro ya sumamente avanzado, es muy común ver que si vemos a alguien que tiene una enfermedad o alguna, vamos a ver, que ya las conversaciones no son coherentes, podemos seguir en ese mundo incoherente, ¿verdad? Y dándole la dignidad a la persona. Eso la familia también lo agradece muchísimo y ayuda a que en la misma dinámica familiar se empiece a replicar eso. ¿Por qué? Porque ya no se les toma en cuenta para nada. Cómase esto, tenga esto, haga. No perdamos el preguntarle a las personas qué es lo que quieren, qué es lo que prefieren, ¿verdad? Así sea que al final uno tenga que tomar ciertas decisiones porque son las que mejor se adapten, pero se mantiene la dignidad. Claro, y se mantiene un vínculo de ida y venida, ¿verdad? Aunque lo que recibamos de vuelta sea incoherente, como vos decís, sí. ¿Verdad? Pero bueno, a propósito de que los vínculos humanos van más allá de la comunicación verbal, ¿verdad? Hay otras cosas que se están dando cuando yo estoy dando y recibiendo. Ese aspecto es súper importante cuando se trabaja con este tipo de población. La persona con demencia, una de las últimas habilidades a nivel cerebral que pierde es el reconocimiento facial de las emociones. Entonces no es tanto lo que digo, sino cómo lo estoy diciendo. Claro. Entonces hay personas que, ¿verdad?, cuando se hace el trabajo del manejo conductual o los familiares me dicen, es que yo ya me desespero y exploto. Pues sí, es muy válido que el cuidador explote en ciertos momentos, pero hay que buscar áreas para explotar, no frente a la persona, porque a veces les dicen con un tono, que es que usted no entiende, que yo lo quiero mucho, que estoy haciendo esto porque lo quiero. Le estoy diciendo que lo quiero, pero la persona lo que está viendo es enojo. Sí, entonces hay que sonreír, tratar de que la persona, para no detonar estos cambios conductuales que son uno de los principales problemas que afrontan las personas. Entonces hacer un muy buen manejo
de las emociones, de los gestos, es importantísimo. Sí, qué interesante lo que estás diciendo, porque en el mundo de la comunicación hay que ponerse en los zapatos de alguien que solo está recibiendo el lenguaje no verbal y que aunque yo me escucho expresando que te amo, ponerme en la lógica de que él no está descifrando la parte semántica de la palabra, o sea, no, y entonces yo le puedo estar diciendo maravillas que al final lo que está captando es enojo, ira, rechazo, ¿verdad? Aunque verbalmente no le esté diciendo estoy enojada, ya no aguanto, no quiero nada contigo, la parte no verbal, ese mensaje, él lo puede o ella recibir. Exacto. ¿Verdad? Incluso los temas de poder, siempre hay muchas técnicas que se brindan, que igual volver a la misma altura de la persona, intentar que estén, no sé, si la persona está sentadita en un silloncito o algo así, me agacho para decirle las cosas, nunca aparecer por detrás, por ejemplo, cuando eso los desorienta. Porque recordemos que una persona que tiene una demencia tipo Alzheimer muchas veces es como no está reconociendo el lugar en donde se encuentra. Muchas veces, ¿verdad? No, vamos a ver, eso es otro tema que se ve ahí, que todas las personas son distintas. Claro. Por eso trabajamos con los síntomas y el nombre y apellido no es tan importante porque lo que trabajamos es el síntoma. Está deprimido o está irritable o está, no sé, con verborreico, que habla y habla y habla y habla. Trabajamos con el síntoma, ¿verdad? Al final nos tenemos que ir concentrando en eso. Y cómo ese síntoma a mí me afecta, y ahí es donde empieza el trabajo con el familiar. Claro. Otro consejo que a mí me gustó mucho es conserve el buen humor. Ah, mira qué interesante. Cuando la familia, ok, va a ser muy duro lo que voy a decir, pero de verdad, es así, esa es la verdad. Cuando la familia aprende a reírse con la enfermedad, no de la enfermedad, con la enfermedad, con los síntomas, con el diario vivir. Cuando aprenden a no tomar personal las frases, las palabras, los momentos de enojo, y empiezan a darse cuenta. Hay una frase muy linda que es, no es la enfermedad hablando, sino, no es la persona hablando, sino la enfermedad, que podemos hablar que es el síntoma, ¿verdad? El síntoma es el que está hablando. Esa frase es muy bonita porque entonces la persona no se empieza a ir en el rollo de la historia, ¿verdad? El familiar. Le voy a dar un ejemplo de una señora que llegó una vez a la asociación y levantó la mano y ya había pasado esta etapa en donde lloró mucho y ya aprendió a reírse, ¿verdad? No tomar personal, no tomo personal lo que está sucediendo. Y un día llega el esposo y le dice, ¿vos sos mi esposa o mi amante? ¿Verdad? Y que la esposa nada más se queda así como, ¿qué es esto? ¿Verdad? Pero, y que siempre fue un matrimonio muy bien, muy todo, y bueno, empezó a hacer eso, y que luego empezaba y decía otra cosa, y que luego, y ella, ya los hijos la molestaban, le decían, y entre la misma familia es como, bueno, ¿y hoy qué pasó? Porque a veces dentro de la sintomatología suceden, pues, cosas que si uno ya las ve de una forma más relajada, pueden resultar simpáticas, ¿verdad? Pero si las tomamos desde el dolor que genera la enfermedad, son sumamente hirientes, ¿verdad? Entonces, no perder el humor, vamos a ver, la risa, la buena actitud. Acordémonos de que el cortisol hace estragos, ¿verdad? Los niveles altos de cortisol, y ya cuidar es sumamente estresante. Si no reímos en este proceso, va a ser muchísimo más difícil. Bueno, y volviendo Pero es un duelo, hay que lograrlo, ¿verdad? Claro, y volviendo al tema de la comunicación no verbal, ¿verdad? Pues probablemente cualquier paciente va a recibir muchísimo mejor las risas de un familiar como el lenguaje no verbal que cualquier otra actitud más depresiva, más melancólica,
más de preocupación. Sí, esta ¿verdad? señora ya le contestaba, ¿y vos quién quieres que sea? ¿Cuál de las dos? ¿Verdad? Cualquiera de las dos. Con una Y así, sonrisa en su rostro. exacto, cuando le dice a la hija que sí es la mamá. O cuando le dice, entonces la hija se empieza a hacer pasar por la mamá y ya entran en la dinámica. Claro, y entonces el claro. otro hermano molestó a la hermana porque le tocó ser mamá y se va llevando pues más llevadero, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, lo acabas de decir, teniendo claro que estamos frente a un duelo, ¿verdad? Que es el otro subtema que tenés aquí. Por ser la enfermedad de constantes cambios, cuando hablamos aquí de duelo no estamos hablando de muerte. Por supuesto. Recordemos que un duelo es cualquier cambio que se genere en la vida de una persona que requiera de adaptación. Por ejemplo, al niño que lo pasaron de escuela y no quería pasarse de escuela, va a vivir un duelo. Puede ser que más bien lo hizo porque quería y está muy contento. La persona que se pasó de casa, el que cambió de trabajo, o sea, todo eso son duelos, ¿verdad? No tenemos que hablar de duelos necesariamente desde la muerte. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de enfermedades? Son enfermedades que usualmente son muy largas, pueden durar hasta 20 años, ¿verdad? Pueden durar 10 años, hay unas de evolución más rápida, 5 años. Entonces tenemos un parámetro, imagínense lo que le digo yo a las personas. Imagínense que tal vez ha durado alguien con 20 años, o que ha durado 15, no hablemos específicamente de Alzheimer, sino hay otro montón tipo de demencias. ¿Y cuántas cosas no le pueden pasar a un ser humano en 15 años? ¿Verdad? Más que hablamos de que ya son etapas avanzadas, cualquier otra condición médica. Estamos hablando de una condición de las funciones cognitivas, ¿verdad? Que se puede desarrollar de normal, nada más con estas dificultades. Entonces yo les digo, es una de las primeras preguntas que me hacen, doctora, ¿y cuánto tiempo le falta? ¿Cuánto tiempo nos queda? En esta fase, ¿cuánto nos queda? Y yo lo primero que les digo es, no. O sea, no es, bueno, igual de por sí con ninguna enfermedad estoy de acuerdo con que se dé ese criterio, esas fechas exactas son terribles para la mente de las personas. Pero específicamente con las demencias, no concentrarse en cuánto voy a prolongar la autonomía. Concentrémonos en la autonomía, qué tan autónomo, es lo más valioso que tiene el ser humano, ser autónomo. Entonces busquen que sean autónomos, porque en muchos de estos años, qué sé yo, las familias pasan los 3 primeros años pasando un dolor, un duelo súper profundo por lo que viene y no ha llegado. Y no disfrutan esos 3 años de la autonomía que tiene la persona. Entonces ese duelo, lo que pasa es, y esto sí es una desventaja de la enfermedad y por eso los procesos de acompañamiento con las familias, no sé, yo tengo pacientes que tengo, creo que, tengo una que tiene los 8 años de estar conmigo. Obviamente no que todos los meses nos vemos, pero al puro principio sí un proceso de terapia, de psicoeducación, luego terapia, y ya luego nada más, cada vez que algo se desordena en casa, digo se desordena, cada vez que viene una nueva etapa, va a contención, bueno, doc, me dice, doc, entramos a una nueva etapa y es como empezar de cero. Y exacto, así es. Porque, por ejemplo, el encamamiento es otra etapa totalmente. Entonces, cada vez que llegan síntomas nuevos, tenemos que acompañar a esas familias. Claro, comprendo. Bueno, siguiendo el texto que les recuerdo a las personas que nos estén observando, ya sea en vivo o que después puedan ver esta grabación en Facebook o en YouTube, que estamos analizando este manual para el afrontamiento ante el diagnóstico de Alzheimer, una guía para la familia, y que nada más y nada menos tenemos acá el honor de contar con la autora para que de su boca nos cuente de qué trata el libro. Un libro que podemos conseguir cualquier psicólogo, psicóloga o familia a través de la asociación ASCADA, llamando al teléfono 83090910. 83090910.
está fácil el número, tiene un valor bastante económico de 5,000 colones más el envío. Y lo que queremos es justamente hacerles ver cómo este contenido de este texto es sumamente útil, y por ello creo yo que valdría la pena que todos lo tuviéramos en casa. En el módulo 2 ya dejas lo que es el tema de la enfermedad del Alzheimer y pasas a el cuidador, a la familia cuidadora, precisamente como para mover el foco de atención y hacer ver que ahí tenemos también mucha tela que cortar, ¿verdad? Y ahí es donde empezás a explicar muy bien cómo es que nace un cuidador, ¿verdad? Cuáles son las necesidades que también va a tener un cuidador. Contanos un poco, ¿verdad?, sobre eso, porque pudiera ser que muchas personas realmente caen en la trampa de estar solo enfocados en el paciente. Sí, totalmente, y ahí cabe destacar que metí la palabra cuidador o familia cuidadora, porque ese es mi sueño, digamos. Qué lindo poder sensibilizar a que cada vez que haya un paciente exista una familia detrás, pero normalmente existe un cuidador detrás, siempre hay como un cuidador principal, ¿ok? Pienso que ya, como hay más información, ya las personas se han venido organizando un poco más. De hecho, de hace 8 años que inicié con familias a ahorita, yo veo una gran diferencia en el tipo de consultas que me realizan. Ya me llegan más grupos familiares. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nace este cuidador, o es que tal vez alguien lo designó, o era la persona que vivía en la casa, o era el que no trabajaba, o era el que, ¿verdad? Pero nace con mucha fuerza, porque era el que podía llevar al médico en ese momento. Y empieza a asumir tareas, que normalmente son tareas pequeñitas, ¿verdad? Acuérdense que esta enfermedad usualmente es progresiva y lenta, o sea, pasan varios años incluso para llegar a los diagnósticos, ¿verdad? Primero las personas llegan a consulta, es que ya lleva como 2 años que tal y tal y tal cosa, entonces ya tenemos 2 años de evolución. ¿Y qué es lo que sucede? Que el cuidador principal, hay un grafiquito muy lindo que ahí no está, que a mí me gusta enseñar en las ponencias, que es que tenemos un diagnóstico, que es el de la persona, paciente principal, luego nace un cuidador, luego ese cuidador tiene que generar todas las tareas, ese cuidador llega al burnout, y del burnout estamos a un paso de que nazca otro paciente, ¿ok? Entonces el cuidador tiene que entender que su salud también es importante, que es tan importante o hasta más importante que la de la otra persona. Perdón, y ahí tenés un gráfico muy bonito que habla de los derechos del cuidador. Ah, sí, ¿verdad? Y ese es como para retomar, porque vieras que algo que sucede muy interesante es que el cuidador suele perder su identidad, porque empieza a adoptar las tareas de la vida de la otra persona. Entonces, este grafiquito de pastel que viene por ahí es para que la persona haga un ejercicio en una hoja, que haga un círculo y diga, escriba, ¿qué forma parte de mi vida? O sea, que yo le pregunto a Ángelo, ¿qué hace usted aparte de estar aquí en el colegio de psicólogos? ¿Qué más es usted? Entonces ya me contesta, que sí, que es la familia, que el deporte, que no sé, que practique, estudia algo, ¿verdad? Y entonces empezamos a poner en ese gráfico. Y la persona pone el porcentaje que le da al cuido. Entonces normalmente me llenan así como el cuido, ¿verdad? Y me dejan 99% sí, cuido. Exacto. Entonces, mira, no sé, bueno, entonces, ¿qué hacía usted antes de ser cuidador? Y ya me hacen otro gráfico. Y es un ejercicio que la gente puede hacer en casa y empezar a ver, wow, cuántas cosas he perdido, cómo las voy a empezar a integrar de nuevo. Y es hacer un trabajo en consulta, y bueno, también se da la psicoterapia, por supuesto, a los cuidadores, no solo de educación. Y en psicoterapia se empieza también a volver a reencontrarse con esa identidad personal, porque ya incluso se llaman cuidadores. Y cuando hablamos de familia cuidadora, hablamos de un equipo. Y cuando hablamos de un equipo, todo fluye más.
¿Por qué? Porque el desgaste, las tareas se distribuyen. Que ahí vienen técnicas también para distribuir las tareas en los familiares. Eso te iba a decir, que este manual, bueno, como muchos manuales, tiene la particularidad de que permite el autorregistro, ¿verdad? Entonces, es un libro que también puedes ir llenando, ir rayando, y por ejemplo, en esta parte donde le preguntas al familiar, bueno, ¿cuáles son tus redes de apoyo? ¿Quiénes son? Y si las logra identificar, cómo en familia o en grupo pueden identificarse tareas y responsables, ¿verdad? O sea, para una mejor, digamos, distribución de las cargas. Totalmente. Viera que ahí es donde viene un poquitito ya toda la parte del trabajo familiar, que es toda una aventura. Es toda una aventura porque hay familias de 10 hermanos, 8 hermanos, y a veces están ahí todos en consulta. A veces solo llegan a la mitad. Y es interesante cómo muchos temas a nivel familiar, y voy a una situación, voy a cambiar los ejemplos, ¿verdad? Pero vamos a llegar al mismo punto. Cómo temas de la niñez, de la interacción entre los hermanos, influyen a la hora que se encuentran, porque el tema es que cuando hay que cuidar a un familiar, que normalmente es en etapa ya adulta mayor, normalmente cada uno de los hijos ya había hecho su vida y se ven en Navidad y todo bien, todo fluye porque solo nos tenemos que ver el 24 de diciembre, compartimos mensajes, pero cada quien con su vida. Claro. Cuando tienen que acompañar a un familiar, se tienen que organizar casi como cuando uno educa, y voy a dar el ejemplo, cuando uno educa un hijo, ojo, y aquí hago énfasis, los padres nunca deben de convertirse en hijos, nunca. Hay muchas personas que me dicen, es que yo ya soy la mamá. Vean, el duelo de la pérdida de un hijo es 1000 veces más complejo que el duelo de la pérdida de papá o mamá. Si llegan a ese cambio patológico de ver a los padres como hijos, son de las personas y los duelos más complejos para luego afrontar. Entonces también los preparo mucho. Siempre tengan claro que son sus padres, pero como hijos se tienen que organizar para tomar decisiones. Y entonces, ellos como hijos. Entonces pongo el ejemplo porque cuando se tiene un hijo, papá y mamá tienen que tomar acuerdos y no pueden andar los dos diciendo una cosa y el otro otra. Y esos acuerdos son los que cuestan entre los hermanos. Entonces ahí es donde se empieza a trabajar muchísimo esas dinámicas, esos temas que suceden en la infancia, donde por ejemplo una vez llegan y me dicen, no sé, hablando de muchos temas, y es que de por sí usted siempre fue la favorita, ¿verdad? Que nacen los temas de los favoritos, y a usted le dieron una muñeca que yo quería en aquella Navidad, X, digamos, era un juguete X que mencionaron, y la otra, pero yo quería el suyo. O sea, pasaron 35 años de su vida sin mencionarse como hermanas, que pensaban que les habían dado el juguete que tanto querían, y fue que los papás se habían confundido y los habían dado al revés, pero nunca lo expresaron, y desde ahí nació la rivalidad de ellas. Así de pequeños, grandes detalles hay en la psique de las personas. Bueno, y como buen sistémico quisiera pensar que algo que es una crisis podría ser una oportunidad para sanar ese tipo de conflictos fraternos, que comprendo muchas veces cuál ha sido el mecanismo clásico para resolver conflictos fraternos: el distanciamiento. O sea, ya se resolvió, cada quien en su casa. Obviamente, donde se da una situación que obliga a volver al núcleo, a la familia nuclear, pues es esperable que esos conflictos que nunca se trabajaron, nunca se sanaron, vuelvan otra vez. Florecen, todos florecen. Y ahí toca que, si se trabajan bien, es una oportunidad de sanación. Si no, va a ser un caos que, ayúdenme a decir, me imagino. Claro. ¿Verdad? O sea, y con una persona que en ese momento, como decíamos al inicio, lo que necesita es un ambiente de mucha paz y armonía. Claro. ¿Verdad? Para poder estar bien.
Y a veces el cuido no es lo complejo. O sea, si la experiencia me ha enseñado algo es que la organización familiar es más compleja que el cuido técnico, o sea, que la parte técnica de resolver el cuido. Porque una vez que se organizan bien, logran hacerlo. ¿Y para qué son este tipo de manuales? Para que logremos anticipar, ¿verdad? Es como, yo siempre les explico a las personas, uno hace simulacros de emergencia en plena calma y en plena paz para poder organizar cuando llegue el desastre natural. Ojalá nunca tengamos que estar frente a un terremoto, pero para algo se hacen los simulacros nacionales, por si acaso. Imagínense que los simulacros, o sea, imagínense que las decisiones siempre haya que tomarlas en pleno terremoto, no se piensa, solo se sobrevive. Eso pasa con las familias cuando llegan los síntomas y no se han preparado. Entonces, cuando nos preparamos como familia, se les enseñan conceptos, por ejemplo, que se le dice al cuidador principal, que ahí viene, que es delegar. Yo le llamo el arte de delegar, porque es todo un arte. Delegar no es algo sencillo. No nos es sencillo ni en nuestra parte laboral, ni en la parte familiar, no es sencillo delegar. Porque delegar implica tener plena confianza en que una tarea que yo sé que yo hago usualmente, la va a hacer otra persona. Entonces tengo que tener la seguridad y la confianza de que Ángelo lo puede hacer tan bien como lo puedo hacer yo o mejor. Y que va a usar sus propias estrategias, que eso es lo que cuesta mucho en la dinámica familiar, porque está el hijo que es chistoso, el hijo que es serio, el hijo que es ordenado, y ahí es donde de nuevo en la parte sistémica, ¿verdad? Hay que aprender a identificar la personalidad de cada, validar la personalidad de los hermanos y decir, su mamá, mejor que nadie sabe cómo es Juanito, y su mamá, mejor que nadie, sabe cómo es su hermana. Son los hijos de ella los crió. Ella sabe que él es el payasito y ella sabe que él es el ordenado. Y entonces mantenemos la dignidad de la persona. Esos son los hijos de ella y los hijos que ella formó y los hijos que... No trate usted de ser la mamá, porque es que adoptan y quieren manejar a las otras personas. Y entonces necesitamos validar también la personalidad de los miembros de mi familia y sacar los potenciales que tienen. Del ordenado, bueno, entonces organice usted todo esto. Al chistosito, bueno, usted se va a encargar del humor de mami. Y empezamos a sacar las virtudes y no enfocarnos en los defectos que no me parecen a mí, porque también planteamos las verdades psicológicas, claro, que es otro término que yo les uso mucho. Para mí aquí todos tienen razón, les digo yo. Porque esa es su verdad psicológica, esa es la suya y esa es la suya. Y tenemos que trabajar con estas. Esta es la materia prima. Claro. ¿Verdad? Y eso No, sí, excelente. Entonces, esos miembros de la familia que lo que se necesitan es colaboración, de entrada no se van a sentir juzgados, criticados, que más bien es como de alguna otra manera expulsarlos de la cooperación que se necesita en ese momento, ¿verdad? Porque a nadie le gusta que lo critiquen en su ser, claro, en sus características. Y ahí se va a necesitar que quien ejerza liderazgo, pues, maneje una comunicación muy asertiva con todo mundo. Eso va a ser importantísimo. Pero bueno, quería continuar subrayando que el libro podía terminar ahí, ¿verdad? Y si el libro terminaba ahí, pues hasta cierto punto quedaba como un buen referente de psicoeducación, ¿verdad? Pero podía quedar esa sensación de, bueno, pero entonces, ¿qué hago? Que muchas veces quedan los textos, ¿verdad? Que la persona lee, comprende todo, pero se queda con la inquietud de, pero entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? De manera muy magistral, usted lo resuelve agregando un último módulo al manual, que es ya específicamente cómo afrontar el cuidado sanamente. Y en este último módulo me llamó mucho la atención que de manera muy didáctica
partís del hecho de que lo primero que tiene que hacer la persona o los cuidadores es una autoevaluación, ¿verdad? Y el mismo manual trae un cuestionario autoadministrado que te permite tener un screening, una fotografía de cómo estás en términos de 4 áreas. Y eso también nos habla de la integralidad del ser humano. El área cognitiva, el área conductual, el área fisiológica y el área afectiva. Y me imagino, perdón, que como pasan estos tests, puedo darme cuenta de que quizás hay un área en la que no estoy tan mal, ¿verdad? Que es como mi lado fuerte, y quizás hay otras donde sí tengo que ponerle atención. Totalmente. Esta escala, bueno, autoadministrada, ¿verdad? Nace desde que yo estaba en la universidad. Trabajando, fue en compañía del proceso de tesis. No es una que se encuentre estandarizada, sino que es meramente cualitativa, ¿verdad? Y lo que une son el conjunto de síntomas que se pueden ir presentando para que la persona mida cuál es cada una de estas áreas. ¿Por qué? Porque hay personas que tal vez tienen muy fuerte su área social, por ejemplo, tiene muchas redes de apoyo y logra tener eso como factor protector, ¿verdad? Porque aquí buscamos también los factores de riesgo y los factores protectores como cuidador. Claro. Mira, si yo de por sí ya estaba sola antes de tener cuido, ojo, pilas, porque por ahí me puedo empezar a deteriorar, ¿verdad? O estoy muy bien. A veces la memoria, por ejemplo, hay personas que tal vez están saliendo con todo, pero empieza a darse cuenta que se le están olvidando más las cosas, que ya no presta, que comete más errores en los escritos, que en su trabajo bajó el rendimiento, todo eso, ¿verdad? Va más desde la parte intelectual. Y el problema es que las personas empiezan a asustar porque dicen, mi mamá tiene Alzheimer, y entonces ya creen que están empezando con la sintomatología, y sabemos que la mente nos puede jugar la tirana, le llamo yo. O sea, es una gran aliada, pero cuando nos sabotea, nos sabotea. Entonces la persona cree, y en realidad el Alzheimer, por ejemplo, tiene el 1% de heredabilidad. Es más estilo de vida, o sea, tiene más riesgo de padecer Alzheimer por un mal cuido que por la herencia. Claro, claro. Al final la noticia no es favorecedora para la persona, pero sí le digo que la herencia no es... Que no lo vea como un causa-efecto. Sí, ¿verdad? Exacto, que se tienen que cuidar para no padecerlo. Exactamente. Pero bueno, me gusta mucho que de manera muy didáctica después le explicas al lector que si, por ejemplo, el área débil es la parte cognitiva, pues empezás con un análisis bastante bonito sobre cómo enfrentar estos temas cognitivos desde el famoso debate socrático, ¿verdad? El modelo de reestructuración cognitiva. Y le mostrás con mucha claridad cuáles son las ideas irracionales más comunes cuando estamos hablando del tema de Alzheimer y cuido, ¿verdad? Entonces yo las leía y yo decía, mira qué interesante, porque solo el hecho de que yo como familiar lea estas ideas irracionales y diga, mira, pero esto es lo que yo pienso, ya me permite darme cuenta de que esto no es que yo soy un bicho extraño que piensa esto, no, es que se ha visto que es lo común, lo normal, que el cerebro lamentablemente genere estas ideas, estas creencias irracionales, y que ante ellas, veo que tenés 14 ejemplos de creencia irracional, aprovechás para, en una dinámica muy de debate socrático, plantearles ese pensamiento alternativo, ¿verdad? Que pudiera ser más útil, funcional, adaptativo. ¿Eso cómo te ha ido con eso? Bueno, con eso formidable, porque en este proceso de psicoeducación se trabaja mucho la parte de la identificación de las emociones.
De hecho es interesante porque a veces llegan a consulta, ¿verdad? Y tal vez llegan y lo que quieren seguir escuchando es educación de cómo ser buenos cuidadores, ¿verdad? Y entonces les explico que realmente aquí no se trata, o sea, que la mejor forma de ser buen cuidador es cuidándose ellos mismos y organizando bien el cuido, ¿verdad? Entonces, que primero a nivel, digamos, de familiar tiene que existir una comunicación, asertividad, y a nivel personal, todo el tema de la identificación de las emociones, por ejemplo, hacemos ejercicios, dinámicas para identificación de las emociones, para darnos cuenta que las emociones están estrechamente vinculadas a nuestros pensamientos, ¿verdad? Entonces se les pone el clásico ejemplo de si estás sentado en una banca, en un parque, pasa tu mejor amiga y no te saluda, ¿cómo te sentirías? Entonces me dice, enojada. Y yo, bueno, otras personas me han contestado culpable, me han contestado enojado, culpable, tranquilo, preocupado. Pueden contestar cualquier cosa. Entonces yo les digo, ¿qué es lo que cambia? Y donde les pregunto qué es lo que cambian, de ya, pues algunos me dicen su forma de pensar, ¿verdad? O lo que estaban pensando, o a veces me dicen su historia de vida. Claro, el culpable lo que piensa es que le hice. El preocupado le pasará algo. El enojado, y juega loco, ¿qué le pasa? Tras de que le ayudo, ¿verdad? Entonces, y ahí toman conciencia de que las emociones no surgen por generación espontánea. Hay un evento, nos genera una reacción que eso, o sea, un pensamiento que nos genera, pues, la emoción, ¿verdad? La emoción, entonces, sí. Que podemos convertirlo en una emoción más funcional. Entonces, que cada vez que estén enojados, y bueno, por supuesto, ahí también pasamos por un proceso de reconocimiento de en qué partes del cuerpo para la parte fisiológica. Claro. Porque hay personas que es todo gastritis, hay migrañas, se dispara el azúcar, y ahí es donde vienen las patologías, ¿verdad? Claro. Y lo vamos manejando mucho desde la reestructuración cognitiva. Sí, excelente. Pues bueno, aquí está toda la información, ¿verdad? O sea, por razones de tiempo, pues no la vamos a leer toda, pero de verdad que qué importante que lo puedan revisar en casa. Luego, si hablamos de alteraciones conductuales, veo que das una serie de elementos propios de cómo se debe analizar una situación, una circunstancia con base en alternativas, valorar alternativas, tomar decisiones, actuar, ¿verdad? O sea, va más en esa área comportamental. Sí, en la parte conductual también es empezar con las personas. Yo suelo usar ejemplos muy básicos, como que, y hasta como graciosos, aparte de la verdad, como ejemplos que las personas, entonces, ¿cómo me detono, verdad? ¿Qué cosas me detonan en el cuido? Hay cosas que hacen los familiares que detonan, pero a nivel personal, o sea, puede que al hermano no lo detone, pero a ella sí, ¿verdad? Entonces, eso aparte conductual es cómo reacciono también, o sea, cada día aguanto menos, que la gente me anda diciendo que una frasecita que usan mucho, muy popularmente, es como que anda con la mechita corta, ¿verdad? Sí, que ya que ¡pum! Explotan rapidito. Todos esos son señales de alerta, pero ¿qué te pasa? ¿Te enojas por todo? No, yo no me enojo por todo. Ok, si me lo están diciendo, es porque ya conductualmente estoy cambiando. Entonces también ahí empezar a trabajar en el autocuidado, todos los elementos de salud mental, ¿verdad? Espacios de meditación, espacios de buena alimentación, hidratación, que es tan importante. Hacer cambios, aquí lo mencionas muy bien, en el estilo de comunicación, ¿verdad? Porque esa comunicación que ayuda y esa otra comunicación que no facilita, ¿verdad? Aquí también está muy bien descrito. Luego, en el área fisiológica, das también una serie de prescripciones en términos de la respiración, la relajación, ¿verdad? Como recursos que puede utilizar la persona para ayudarse con esa parte más orgánica. Sí, claro. Y en realidad la guía lo que promueve es mucho la salud mental. De hecho, en todos mis proyectos personales, que siempre ando inventando algo, soy un poco inquieta,
al final promover la salud mental, todo el tema de comunicación, todo el tema de manejo de duelos, identificación de las emociones, aceptación, identificar mucho la personalidad, ¿verdad? O sea, aprender a reconocerme y decir, wow, llevo todo este tiempo queriendo cambiar algo que la sociedad me dice que cambie, porque en realidad yo no quiero cambiar, ¿verdad? Porque también es como entender si es un mandato o es algo que realmente quiero, ¿verdad? Entonces en la guía también pues ayuda a la persona mucho a conocerse. Claro. Y terminas con el área afectiva, ¿verdad? Y entonces desarrollas temas como, por ejemplo, la importancia de expresarse, de hablar acerca de tus emociones, de entender sus expectativas, tener tiempo personal fuera de casa, crear tiempo personal dentro de casa, ¿verdad? O sea, de cómo esa parte emocional también tiene que, digamos que ahí sí aplica de chinese un poquito usted. Total, total, y sí se puede. El autoconocimiento es, yo digo que el primer paso para los cambios, ¿verdad? Entonces en terapia también es lindísimo esta parte de que se aprendan a conocer también qué tipo de cuidador quiere ser usted, no qué tipo de cuidador le dice la literatura que usted sea, es cuál quiere ser, porque hay gente que sí quiere estar 24/7, ok, pero eso es una decisión que usted está tomando, nadie lo está obligando. Entonces también asumo las decisiones de mi vida y no me ando quejando, ¿verdad? Que es como el tema de rumiar, de por qué es así, por qué es así, por qué es así, pero cuando lo logro ver, mira, esto es así porque yo tomé la decisión, me empodero de mi decisión y lo hago con más placer. Claro, ¿verdad? claro. Es muy interesante. Bueno, doctora, y al final del libro viene una frase, un párrafo, que si me permite leerlo, dice, con amor, entrega, dedicación y gratitud por todo lo que siempre hiciste por mí. Gracias, mamá, porque incluso desde la enfermedad me seguiste enseñando. Y entonces yo dije, mira, con razón este libro o este manual es tan afectivo. Es que no está escrito solo por una psicóloga, está escrito por una psicóloga que fue cuidadora. Total, sí, está escrito con 20 años de experiencia, 21. Bueno, sí, con 21 años de experiencia. Comencé a ser cuidadora muchísimo antes de terminar mi carrera. Y pues sí, el libro se escribió con mucho amor, con mucha sensibilidad a la temática, ¿verdad? Entonces es muy bonito y fluye muchísimo cuando también tenés la empatía, ¿verdad? De saber que hay momentos donde se está muy abajo, momentos donde se está arriba y momentos donde definitivamente el autocuidado es vital. Y sí se puede y se puede salir con todo. Perfecto, perfecto. Pues bueno, colegas y público en general que nos hacen el honor de ver el programa, qué mejor que adquirir el texto y que lo puedan leer completo, ¿verdad? Entonces, invitarles a todos y todas. Como siempre, el tiempo nos gana cuando las conversaciones son tan profundas y tan lindas y ya terminó la hora del programa. No quisiera terminar sin antes volver a recordar el número de teléfono al que pueden llamar para adquirir el texto, teléfono 8309-0910 de la Asociación Costarricense de Alzheimer y otras demencias, ¿verdad? Y ojalá entonces puedan adquirir el texto. Colega, de verdad, muchísimas gracias, he disfrutado muchísimo de su participación y me parece que el tema ha sido enriquecedor para todos. Con muchísimo gusto, Ángelo, más bien muchísimas gracias al colegio por estos espacios y por pues brindar la oportunidad de compartir experiencias, ¿verdad? En áreas tan grandes que hay para abarcar desde la psicología.
De eso se trata, colega, de eso se trata, y ojalá que como los demás programas que hemos tenido y los que vienen por delante sean de mucha utilidad para todos y todas, bajo la premisa de que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Muy buenas tardes. La salud mental es un derecho sagrado, nadie debe estar excluido, ese es nuestro legado. Desde Costa Rica para todo el mundo.